Buenas, bienvenidos otra vez más al canal. Hoy vamos a hablar de cómo conseguir trabajo en Dinamarca, aunque en realidad esto se podría aplicar a más países, pero bueno, yo me voy a centrar en Dinamarca. Ya he hecho bastantes vídeos hablando de cómo venir a vivir a Dinamarca de cero, cosas buenas que tiene el país, cosas malas que tiene el país. He hecho un montón de vídeos sobre este tema, así que os recomiendo un montón que si queréis saber un poquito más o estáis pensando venir a vivir aquí en el futuro, os suscribáis al canal porque poco a poco iré sacando más información, no solo de eso, también de algún viajecito más que pronto vienen vídeos muy chulos, así que os recomiendo que os suscribáis. Y nada, si tenéis cualquier sugerencia de vídeo, de hecho este vídeo viene por la sugerencia de una suscriptora que me ha dicho que le encantaría saber un poquito más sobre cómo encontrar trabajo en Dinamarca porque tiene pensado venir en un futuro. Pues por favor escribirme ya sea en Instagram o en comentarios, porque al final esto es también para ayudaros a vosotros, así que nada, vamos a empezar porque hay mucho lo que contar. Vale, para ordenar un poco este vídeo he decidido dividirlo en tres partes. En primer lugar os voy a hablar de trabajos no cualificados, en segundo lugar de trabajos cualificados, con esto me refiero a que requieren estudios o no, y en tercer lugar os voy a dar consejos extra que sirven un poco para los dos, lo cual os recomiendo muchísimo que lo veáis, así que quedaos hasta el final o si os interesa mucho ir a ver esa parte porque doy trucos muy buenos para conseguir trabajo. Así que nada, empezamos con los trabajos no cualificados. En primer lugar, pues esto depende mucho del tipo de trabajo que queráis encontrar. Si llegáis a Copenhague sin ningún plan, la verdad lo mejor es intentar encontrar primero un trabajo no cualificado, ya que va a ser mucho más rápido y el país es muy caro, así que cuanto antes encontréis trabajo, mucho mejor. Vale, en primer lugar lo que tenéis que tener súper claro, y es muy importante, es intentar tener los papeles lo antes posible. Para conseguir trabajo es verdad que no siempre necesitas todos los papeles necesarios, de hecho muchas veces si saben que acabas de llegar al país pueden hacerte un contrato y en cuanto tengas todos los papeles, todos los datos necesarios como sea el CPR, la cuenta bancaria danesa, etcétera, ya te hacen el contrato oficial. Pero yo me aseguraría antes de nada a intentar encontrar un trabajo que te puedan dar estos papeles o que sean flexibles y que no lo necesiten en caso de que no lo tengáis todo. Si tenéis todo lo necesario para empezar a trabajar, perfecto. Una cosa muy importante es que para cualquier trabajo en Dinamarca necesitáis una cuenta bancaria danesa. No vale que sea electrónica de otro país, que sea sin comisiones. La verdad que a lo mejor algún trabajo les sirve con eso, pero yo no he encontrado ninguno ni sé de nadie que le haya servido con eso. De hecho, normalmente incluso puedes empezar a trabajar si no la tienes, lo único que no vas a recibir el dinero hasta que no tengas una cuenta danesa, así que eso es muy importante. Luego hablamos sobre el nivel de inglés o danés que tengas, los idiomas. La verdad es que los idiomas aquí, aunque sean trabajos no cualificados, yo creo que son importantes. Lógicamente el danés es un idioma bastante difícil que sepáis hablar si no sois daneses, y es verdad que para trabajos no cualificados no soléis necesitar danés, a no ser que sea, por ejemplo, algunas tiendas de ropa sí que lo piden especialmente, o algo que sea mucho más caro al público, pero normalmente no suele ser un requisito súper necesario. Sin embargo, el inglés, en cuanto tienes un trabajo de cara al público, inglés sí que lo vas a necesitar, así que yo te recomiendo que al menos tengas un buen nivel de inglés, simplemente que al tener una entrevista sepan y vean que puedes hablar inglés de forma fluida y que puedas apañarte en cualquier situación que te encuentres. Entonces yo sí que os recomiendo que aunque sean trabajos no cualificados intentéis hablar inglés. A pesar de esto, hay trabajos donde no requieren inglés, puede ser por ejemplo en un warehouse, como repartidor, etcétera, algo que no tengáis mucha cara al público. Eso es verdad que si encontráis los contactos buenos, podéis intentar encontrar algo sin necesidad de saber inglés. Sin embargo, yo os recomiendo que un mínimo de inglés al menos sí que tengáis. Vale, ¿dónde buscar trabajo? Esta es otra pregunta que me hacéis un montón. Yo creo que las mejores páginas para trabajos no cualificados son ya sea en Facebook, que puede ser en el apartado de empleos, como en diferentes grupos que os pondré por la pantalla. De todas formas, buscar en Facebook grupos de trabajo en Dinamarca, busca trabajo en Dinamarca, no sé, habrá un montón. Buscad y uniros a todos los grupos que podáis, porque de vez en cuando suben un montón de ofertas de trabajo
o incluso vosotros podéis poner un post de oye, estoy buscando trabajo de este tipo, o acabo de llegar, quiero cualquier cosa, y es verdad que hay bastante movilidad, así que os recomiendo que os metáis ahí. Algunas otras páginas que podéis utilizar os las voy a dejar en pantalla, pero estas sí que son más pues búsqueda de trabajo tipo LinkedIn, pero para trabajos no tan cualificados. Pero también podéis encontrar un poquito de todo ahí, la verdad. Una cosa que sí que os recomiendo un montón es que no busquéis trabajo en páginas de trabajo como tal, sino que directamente mandéis currículums, ya sea ir a la tienda donde queráis trabajar, al supermercado, lo que sea, y preguntad por el encargado, pedir, bueno, podéis ir a entregar el currículum, aunque normalmente en mano no lo suelen coger, te dicen que mandes un email, pero simplemente el ir a la tienda o al sitio donde queráis trabajar, preguntar por el encargado, decir que si están buscando trabajo, que dónde podéis enviar el currículum, eso la verdad es que ayuda un montón porque ya tienen una primera imagen de ti, entonces te van a priorizar a una persona que ni se ha pasado por la tienda. De todas formas, os recomiendo que echéis muchísimos currículums, sea donde sea. Un truco, por ejemplo, es que simplemente os vayáis a dar una vuelta y escribáis todos los sitios, todos los locales donde veis que pueda haber trabajo, os metéis en Google Maps, busquéis en calles que estén cerca de vuestra casa donde queréis trabajar, que creáis que puede ser un sitio guay para trabajar, os metéis en las webs y mandéis correos todo el rato, o sea, todos los días ponéis a mandar correos y 100% seguro que encontráis algo. Simplemente con que mostréis ganas y que tengáis un mínimo de experiencia ya va a ser un punto positivo. En resumen, os recomiendo que no solo busquéis en portales de trabajo, sino que también escribáis directamente a las empresas en las que os puede interesar trabajar. Luego hay otra posibilidad de trabajos que son los trabajos tipo freelance. Esto sí que tenéis que tener algo de cuidado porque si no tenéis todavía todos los papeles necesarios, a lo mejor no podéis empezar a trabajar. Por ejemplo, Wolt es uno de estos casos. Yo hace mucho que no trabajo en Wolt, entonces no estoy actualizada 100%. De todas formas, como os he dicho antes, tenéis un vídeo hablando más sobre Wolt en la cajita de descripción. Pero por ejemplo para Wolt sé que necesitas tener ya el CPR antes de poder simplemente solicitar el trabajo. Entonces este tipo de trabajos normalmente son cuando ya tienes todos los papeles. Así que está bien como una opción aparte cuando ya queréis dejar un trabajo que no os gusta nada, que lo habéis cogido simplemente para empezar a trabajar y empezar a vivir aquí, pero busquéis más flexibilidad, pues estas opciones que os voy a decir son súper buenas. Una de ellas es Wolt, como ya lo he dicho, o diferentes empresas de repartir comida o repartidores en general, sea de lo que sea. Luego también están otras páginas como Happy Helper, que es una página para servicios de limpieza. Este tipo de páginas son súper flexibles porque básicamente tú te haces un perfil o te registras y por ejemplo en el caso de Happy Helper puedes escribir a gente o ponen post de necesito limpiadora estos días y demás. También funciona muy bien conocer a gente que ya está trabajando allí, porque en caso que estén muy saturados pueden dejarte sus clientes, etcétera. Esto es súper flexible porque puedes trabajar cuando quieras, puedes decir que no las veces que quieras porque no tienes un contrato de horas fijo, simplemente cuando quieras dices sí, cuando quieras dices no. Otras dos páginas de este estilo son Chaver y Jenner, o no sé cómo se pronuncia, os lo dejo escrito por la pantalla. Estas son más de camareros en eventos, cocineros y demás. Yo estuve trabajando algunos meses haciendo trabajos puntuales y la verdad es que me lo pasé hasta bien porque vas a trabajar en eventos que nunca te imaginarías haber trabajado. Yo estuve trabajando en un palacio dentro de Tivoli, que es un parque de atracciones súper guay que hay aquí, para gente súper millonaria, en un Oktoberfest llenos de alemanes y daneses borrachos. Hay todo tipo de experiencias y la verdad es que está muy gracioso poder trabajar cada día en un sitio diferente. Lo bueno de este tipo de trabajos es que puedes trabajar muchas horas de seguido y están muy bien pagados, entonces a lo mejor te puede servir como para ganar un dinero extra. Yo que sé, te haces una vez a la semana un evento de este estilo y la verdad es que ayuda un montón, pero también puedes incluso trabajar full time de esto porque da mucho dinero. Lo único que claro que son trabajos que bueno, son un poco duros, pero es como lo que he dicho antes, si quieres lo coges, si no, no tienes una obligación de quiero estar
tal día y tal día y tal día. Simplemente ves las opciones que hay y escoges lo que mejor te convenga. Perdón por el cambio de luz y de todo, pero se me han borrado los clips, así que lo estoy regrabando. Fallos del directo. Pero bueno, vamos a pasar ahora a hablar de los trabajos cualificados. En este caso pues hay cosas que son más fáciles, otras cosas que son más difíciles, pero bueno, vamos a intentar hablar de los mismos puntos para seguir un orden. En el caso de los trabajos no cualificados, como en todos lados, no solo en Dinamarca, pues es un poco más difícil de encontrar, depende de un montón de cosas. En este caso el nivel de inglés y danés varía mucho. Yo creo que en la mayoría de los casos, si tienes un buen nivel de inglés, no va a hacer falta el danés, dependiendo del sector. Sí que hay sectores que 100% tienes que hablar danés. Yo creo que, por ejemplo, algunos de estos son la educación, no todo. Lógicamente todo tiene sus matices y estoy generalizando. Yo creo que si buscáis podéis encontrar un poco de todo en cualquier sector, pero por ejemplo en tema de educación o más de organismos públicos, etcétera, sí que vais a necesitar danés como es de esperar. En cuanto al tema de los papeles, depende de la posición en la que estéis. Si habéis encontrado un trabajo sin haber llegado a Dinamarca y os lo han ofrecido, probablemente la empresa con la que hagáis el contrato os ofrezca ayuda a la hora de realizar todos los papeleos y demás. Por lo tanto, yo no me preocuparía tanto por eso porque suelen ser bastante flexibles. Normalmente cuando una empresa aquí te quiere, va a hacer todo por ayudarte, entonces creo que es un paso que la verdad es que va a ser bastante sencillo si contáis con una empresa ya que os dé un contrato antes de llegar. Otra cosa que me he dado cuenta es que la experiencia previa que tengas y tus estudios, si son de un país fuera de Dinamarca, van a ser un poco menos no válidos, pero sí que es verdad que priorizan mucho más a la gente que esté estudiando aquí y que haya tenido experiencia ya aquí. No sé si esto pasa en más países, pero aquí sí que he notado que en cuanto tienes un poquito de experiencia trabajando en Dinamarca o ya ven que has estado un tiempo aquí y que pues estás más estable, que sabes cómo funcionan las empresas y demás, sí que te suelen valorar más y te suelen tener más en cuenta. Lo mismo es si estás estudiando aquí. Si estás estudiando aquí un máster o has estudiado aquí un máster, vas a tener muchísimas más posibilidades así vienes de fuera. Sin embargo, yo, por ejemplo, estoy estudiando ahora un máster, pero no es danés. No tengo ningún máster ni educación danesa. Lo único que he tenido ha sido coger experiencias previas trabajando como freelance en mi sector y así es como he ido un poco a poco pudiendo meter empresas danesas en mi portfolio y ejemplos de trabajos con marcas y empresas danesas y eso ha ayudado lógicamente, pero no es un requisito indispensable, pero simplemente que tengáis en cuenta que lo suelen valorar mucho más. Vale, ahora, ¿dónde buscar? Yo creo que la clásica es LinkedIn, creo que LinkedIn funciona muy bien. De todas formas os dejaré en la pantalla alguna página más donde podéis buscar trabajo. Muchas de estas páginas son para trabajos de estudiante o internships, cosas así, pero buscad porque hay un poco de todo en todos lados, la verdad. Aquí sí que os recomiendo un montón que no solo os centréis en buscar en portales de trabajo, sino que os creáis empresas. Al igual que he dicho con el trabajo no cualificado, con el trabajo cualificado, si encontráis una empresa que os interesa, hay muchas veces que no han publicado todavía la oferta, pero sí que tienen en mente abrir una posición. Entonces yo os recomiendo que escribáis al email de la empresa o simplemente en LinkedIn buscáis a la persona de recursos humanos o a alguien que tenga un perfil parecido al vuestro para preguntar cosas, mostrar interés. También podéis preguntar para hacer un e-coffee que se llama o simplemente pedir a alguien oye mira estoy súper interesado en tu empresa o he leído un poco en qué has trabajado, me parece súper interesante, ¿qué tal te parecería si quedamos un día 15-20 minutos? Puede ser una charla por Zoom para que sea más simple o quedar para tomar un café y me cuentas de tu vida y estas cosas. Yo nunca lo he hecho, pero sí que me han dicho que funcionan muy bien. Al final la gente le encanta hablar de su vida y se van a abrir a ello, te van a dar consejos que van a ser muy útiles y si no, a lo mejor si ven que tienes un perfil que encaja mucho con algo que a lo mejor ahora o en el futuro estén buscando, te pueden llegar a ofrecer cosas. También os recomiendo un montón que no solo en portales de trabajo, sino que hagáis la máxima network posible y habléis con las máximas cantidades de personas diferentes, no solo que sean directamente de tu sector,
ya que en todas las empresas hay gente y posiciones muy diferentes. Incluso hablando con amigos muchas veces me han dicho, oye, pues en mi empresa buscan a alguien de tu perfil, eres la única persona que conozco que esté trabajando eso, sé que trabajas bien, así que ¿por qué no mandamos tu currículum? Cosas así pasan un montón. Entonces yo diría que deis a conocer que estéis buscando trabajo, de que estéis buscando trabajo, porque muchas veces por contactos, por amigos de amigos es como surgen estas oportunidades. Esto no solo en Dinamarca, pasa en todos los lados, pero es verdad que aquí se hace un montón. A la hora de ya empezar a pasar a las entrevistas, normalmente depende del sector, pero suelen hacer unas 2-3 entrevistas y a lo mejor también te hacen hacer una pequeña tarea para demostrar que sabes hacer el trabajo. Todo esto dependiendo de tu sector, lógicamente. Sí que os recomiendo un montón que en la entrevista no solo mostréis vuestras ganas de empezar a trabajar con ellos, sino todo lo que podéis aportar a la empresa. Creo que eso hace muchísima diferencia. Al final ellos están viendo esa posición como o sea, te están viendo a ti como alguien que le vas a hacer un favor a la empresa y no como que la empresa te está haciendo un favor a ti. Entonces sí que es verdad que yo os recomiendo un montón que os vendáis como no solo diciendo tengo muchas ganas de entrar en vuestra empresa, voy a trabajar súper bien, etcétera, es justo lo que buscaba, sino lo cambiaría un poco a creo que puede aportar un montón de conocimientos y experiencias a vuestra empresa, creo que encajamos un montón y que podemos trabajar muy bien en equipo, creo que puede aportar ideas muy nuevas, etcétera, que vean que realmente con vosotros se llevan un punto extra y además intentad mostrar vuestra personalidad, mostraros humanos, porque aquí valoran un montón que haya una muy buena conexión con el equipo y con la empresa y lógicamente van a tener un montón de perfiles diferentes. La diferencia de que te cojan a ti o a otro también cuenta por la personalidad, entonces eso es algo que lo valoran mucho, así que nada, simplemente mostraos como sois, no tengáis tanta presión por simplemente demostrar todo lo que conocéis, sino va a llegar un momento en el que la siguiente entrevista no es tanto para saber los conocimientos técnicos y vuestras habilidades, sino para conoceros a vosotros, y ahí es cuando os tenéis que abrir y lo que quieren son personas cercanas, así que eso tenedlo muy en cuenta. Para acabar os voy a dar unos consejos que creo que son útiles en cualquier tipo de trabajo, orientado pues eso, a Dinamarca, pero yo creo que puede funcionar en cualquier sitio. El primero de ellos, como ya os podréis imaginar, es escribir a todo el mundo. Valoran un montón el que llaméis o el que os mostréis en la empresa, que os intereséis por ellos, pero de una forma diferente, no solo cuando ellos publican una oferta de trabajo. Es súper importante y lo tienen muy en cuenta, así que llamad mucho y, como os he dicho antes, si tenéis un número danés mucho mejor, porque si no es muy probable que no os lo cojan. En segundo lugar, que mostréis muchas ganas y mucha motivación. Al final aquí seguro que os encontráis con posiciones en startups, porque hay muchísimas startups en Dinamarca y estas empresas lo que suelen buscar es gente que esté muy motivada, ya que va a tener muchas responsabilidades, que seáis como multitarea, porque al final vais a terminar haciendo muchas cosas diferentes, que mostréis actitud ante todo, que tengáis ganas de ayudar en todo, que seáis una persona con la que ellos pueden contar, y eso lo valoran un montón, sobre todo si estáis aplicando a startups, así que tened eso muy en cuenta. Un truco muy bueno que os quiero comentar a continuación es sobre todo si nunca habéis hecho ninguna entrevista en inglés o en vuestro idioma nativo y estáis un poco inseguros, puede que sea porque no habláis inglés al 100% perfecto o porque lo habláis pero nunca habéis estado haciendo una entrevista. Entonces un consejo que os recomiendo es que apliquéis también a trabajos que a lo mejor sea un poco, o sea, que sea de lo mismo que estéis buscando, pero en empresas o posiciones que no os interesan tanto y os da un poco igual si no encontráis ese trabajo, ya que esto os va a servir mucho para practicar, vais a ver qué tipo de preguntas hacen en las entrevistas, os podéis preparar las entrevistas un poco mejor, también vais a ver cómo sois hablando en esa situación, qué vocabulario podéis utilizar, qué tipo de preguntas os hacen. Es como un poco analizar la situación y tener experiencia para luego, cuando ya vayáis a aplicar una posición que os gusta muchísimo más y que valoráis mucho más, vayáis mucho más tranquilos a que si es la primera vez que os enfrentáis a una entrevista en un idioma que no es el vuestro, en un país que no es el vuestro. Yo creo que después de hacer unas 4 o 5 entrevistas ya vais viendo
que las preguntas se van repitiendo, sabéis más o menos por dónde van a tirar, podéis captar mejor qué es lo que tenéis que mostrar para que os cojan, etc. Así que os recomiendo que practiquéis con cosas que no os interesen tanto porque también vais a tener menos presión. Y finalmente, otra cosa que os recomiendo un montón, no solo para encontrar el trabajo, sino para que vosotros estéis a gusto en el trabajo, es que intentéis buscar empresas que compartan vuestra personalidad o vuestros valores. Lógicamente esto es la situación ideal, muchas veces no podemos centrarnos solo en eso y tenemos que echar a lo que salga, pero en ese caso también os recomiendo mirar en la página web de la empresa donde estéis aplicando. Fijaos muy bien en qué tipo de valores tienen, la forma en la que tienen de comunicarse, la forma en la que tienen de expresar toda la descripción de la posición a la que estéis aplicando. Todo esto va a hacer que podáis como encajar con esos valores, y a la hora de hacer la entrevista no es lo mismo si os están pidiendo mucha seriedad, que seáis súper expertos y tengáis muchísima experiencia en esto, o que seáis alguien que sea mucho más flexible, que sea más extrovertido. Esas cosas se notan un montón al leer los valores de la empresa y las descripciones y demás, y lógicamente esas personas que os están entrevistando buscan también que esos valores se asemejen con los de la empresa para que aseguren que todo el mundo esté a gusto. Entonces sí que os recomiendo un montón que echéis un vistazo a eso para que sepáis un poco cómo comportaros o qué es lo que buscan cuando están haciendo la entrevista. Bueno, y esto es todo, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejadme en comentarios o escribidme en Instagram si tenéis alguna pregunta. Espero que os haya servido, muchísimo ánimo. Sé lo que es estar en la posición de no encontrar trabajo y es una mierda, pero poco a poco todo se encuentra. No hay que perder la esperanza, hay que seguir intentando. Espero que los trucos os sirvan un poquito más, y os animo un montón a que probéis cosas diferentes, a que probéis a trabajar fuera una temporada, y creo que aprendéis un montón y que luego para el currículum sirve mucho. Así que nada, muchísimo ánimo y nos vemos en el siguiente vídeo.